Capítulo 7. Reunión. Había un cliente dentro. En un instante, Moshi se sintió abrumado por la ira, disgustado más allá de la razón. La sangre se agitó en su pecho y sus manos temblaron con odio. ¿Pero por qué razón debía odiar? ¿Debería odiar a aquellos que habían dado la vuelta al cartel de la puerta de Gumán? Pero ellos simplemente estaban pagando por su propio placer. Debería odiar a Wang Shuyun, pero él solo buscó humillar a un traidor. La única persona a la que podía odiar entonces era Gumán. Después de todo, Gumán se había buscado esto por sí mismo, y no solo cayó hasta este punto, sino que tuvo que arrastrar a Moshi en su propia miseria. Moshi se quedó mirando las brillantes letras rojas del cartel. El color se quemó en sus retinas como la propagación de un contagio incurable. Tuvo la repentina sensación de déjà vu, como si reviviera una pesadilla. Volviendo atrás, también habían estado en un burdel. En ese entonces todavía había sido Gumán sentado dentro, dejándolo afuera de pie en su agonía. En ese momento acababa de regresarle una misión cuando escuchó que el nuevo señor había despojado a Gumán de su posición. Las noticias lo enviaron a un estado de confusa negación, hasta el punto de que una vez terminando el día, se fue a un burdel para ahogar sus preocupaciones en la bebida, aún negándose a creer el rumor. Pero cuando él, jadeando como un tonto, se detuvo a la sombra de la luz, dejando atrás la charla ligera y empujó la pesada puerta de sándalo de la habitación, aún vio en la esquina más alejada la misma figura. La cara que vio aún era la misma cara, pero la persona no parecía ser ya la misma persona. Gumán se acostó en el extremo de la cama, rodeado de elegancia. El incienso de la estatuilla dorada se quemó lentamente. El humo verde claro se elevaba perezosamente hacia arriba, envolviendo la habitación en su neblina. Cuando oyó el ruido, abrió sus ojos llorosos, y estos ojos oscuros se apoderaron de Moshi, pero como si no pudiera ver el dolor y la furia en la cara de su viejo amigo, solo sonrió estúpidamente. Gumán sonrió de esa manera despreocupada, y Moshi sintió que algo en su corazón se rompía con ello. Es solo sexo, puedes hacerlo con cualquiera. ¿Por qué te lo tomas tan en serio?, dijo Gumán. A Gumán nunca le importaron tales cosas. Esta era la razón por la que había podido entrar en la cama de Moshi en primer lugar, respirando pesadamente mientras sostenía con sus manos la ansiosa cara de Moshi, consolándolo, diciendo: todo está bien. Gumán Gege está hecho de piel gruesa. Lo que sea que quieras hacer, puedo soportarlo. Mientras a Shiri le guste, mientras Shiri quiera, entonces todavía puedes ir más duro. Durante aquellos meses de acoso salvaje, también hubo veces en donde Gumán había sido follado tan duro que había acabado llorando, murmurando vagamente su nombre, atragantándose con un te amo. Pero él probablemente no se lo tomó en serio. Es por eso por lo que aún podía sonreír mientras estaba recostado en el tierno valle, sin darle importancia a lo que ocurriría a su alrededor. Moshi había sido demasiado tonto. Como un niño tonto, se había enamorado de ese tipo de charla de almohada. ¿Qué hay con eso? Después de ser abandonado por su nuevo señor, el curso de acción de Gumán no había sido el de recuperarse a sí mismo. Quizás fue por lo que el señor había hecho, o por la gente que había muerto, que su espíritu se había hecho añicos,
causando que se lanzara a una vida de inmundicia y devastación. Fumar, beber y mujeres. Lo que sea que pudiera conjurar más sueños, se ahogaría en ello. Solo en esas fantasías él podía hacer regenerar Q una vez más. Sus camaradas y jóvenes de sangre caliente todavía estaban cerca. En el presente, desde la habitación de la corte de las flores caídas, llegaban suaves sonidos de voces hablando. El aliento de Moshi estaba atrapado en su garganta. Se giró bruscamente caminando hasta el final del pasillo y miró hacia afuera, respirando pesadamente, sus largos dedos aferrados en el marco de la ventana, la fuerza de su agarre astillando la madera. Puta. Con los ojos enrojecidos, Moshi estaba en silencio mientras miraba hacia la noche. La intensa maldición vino desde el fondo de su corazón. Esta era la primera vez en su vida que había pensado en usar tales venenosas palabras para describir a una persona. Guman, esa puta. Una vez pensó que entendía a Guman. Pensó que él era el que lo entendía más que nadie. Había sido tan tonto como para retener a Guman en su corazón, como para verlo como la persona más preciada para él. Había sido tan estúpido. ¿No le había dicho el propio Guman que dormir juntos no significaba mucho? Que dormir juntos en repetidas ocasiones solo significaba que ambos apreciaban el cuerpo del otro. Pero a pesar de todo, no podía evitar verlo como un amante al que nunca podría traicionar. En ese momento, sus puntos de vista eran tradicionales y tercos. Su inquebrantable temperamento no era algo que cualquiera pudiera disuadir. Era por eso por lo que confió en Guman con tanta convicción. Incluso cuando el mismísimo mundo condenó a Guman, él aún se presentó en la corte de Chonghua y habló a todos los presentes. Yo, Moshi, juro por mi vida que Guman nunca traicionaría el país. Pero Guman mintió. Guman lo traicionó. Traicionó su confianza una y otra vez. Traicionó sus esperanzas día a día, hasta que finalmente puso su espada en el pecho de Moshi y le dijo que nunca podría dar marcha atrás. Una vez pensó que no había manera de que las cosas pudieran ser peor que eso. ¿Quién hubiera pensado que, incluso ahora, Guman todavía podía encontrar una manera de romper ya su roto corazón? Antes de entrar en la corte de las flores caídas, Moshi todavía tenía una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Esperaba que Guman siguiera siendo el fuerte y orgulloso Guman que una vez conoció, el que se negó a mostrar deferencia ante nadie, a permitir que le quitaran su sonrisa. Si eso hubiera sido así, su corazón perforado y maltratado tantas veces por Guman, tal vez podría haber recibido algo de alivio. Pero Guman ni siquiera le dio eso. Moshi sintió que incluso sus huesos temblaban con la fuerza de su odio. Con tal de seguir vivo, Guman se atrevía. Con un estallido, la puerta se abrió. La espina dorsal de Moshi se puso rígida. Su postura se asemejaba a la de un águila a punto de atacar. No giró su cabeza, pero sabía que el sonido provenía de la dirección de Guman. Una figura se tropezó fuera de la habitación de Guman, gruñendo. Escupió un bocado de flema al suelo y todavía corriendo, descendió por las escaleras con fuertes pasos. El agudo olor del alcohol lo siguió mientras se marchaba. El cliente que acababa de irse era un exuberante borracho. El disgusto de Moshi se intensificó. Todavía arraigado en el lugar, suprimió con fuerza la rabia que ascendía por su pecho.
Después de un tiempo, cuando el olor del alcohol finalmente se disipó, por fin levantó la cabeza y cerró sus ojos. Cuando los abrió, fue con una serenidad que era casi extraña. En silencio, volvió a la puerta de Gumán. Se detuvo. Después levantó su bota militar negra, empujando la puerta pintada que acababa de ser cerrada. Finalmente entró a la habitación de Gumán. La habitación estaba a oscuras, con solo la luz de una linterna. Todavía perduraba un olor a alcohol que revolvía el estómago. Con su firme expresión, Moshi entró en la habitación, barriendo con sus ojos el contenido. No había nadie. Le dio otro vistazo al lugar y en medio de eso se percató del débil sonido del agua que provenía de detrás de la pantalla plegable. Gumán se estaba bañando. El darse cuenta de ello fue como un golpe en la parte posterior de la cabeza, dejándolo mareado. Se sentía aturdido, casi loco, mientras la sangre corría hasta su cabeza, tiñendo sus ojos de rojo. Se mordió el labio, girando la cabeza hacia un lado. Sus uñas ya se habían clavado en la palma de su mano, apenas reteniendo toda la fuerza de su furia. ¿Pero qué tenía que ver Gumán con él ahora? ¿Por qué debería importarle si Gumán era humillado o atormentado o qué tiene que ver todo esto con él? No sabía por qué se sentía tan furioso, por qué su odio nunca disminuyó con el paso del tiempo. Con el fin de no dejarse llevar, Moshi se sentó en la pequeña mesa, cerrando solemnemente sus ojos, esperando a que Gumán saliera mientras se preguntaba, cuando Gumán lo viera, ¿cómo reaccionaría? Cuando el mismo Gumán viera, ¿qué diría? Fue en esto que Moshi apretó sus dientes en silencio, sin darse cuenta de cuándo se había detenido el agua por fin. No fue hasta que otra linterna de la habitación se encendió que finalmente recuperó de nuevo su conciencia, parpadeando mientras giraba la cabeza. Junto a la lámpara, un joven vestido con ropas interiores blancas lo miró en silencio durante quién sabe cuánto tiempo. Esa cara todavía era la misma que la de sus recuerdos. Sin embargo, era significativamente más delgada. Por un segundo nadie habló. El joven permaneció de pie en silencio, su túnica suelta, revelando el collar maldito en su cuello. Sus pies estaban descalzos, su mata de pelo negro suelta, cayendo sin fuerza sobre sus hombros, enmarcando su pálida y delgada cara de tal manera que sus ojos parecían excepcionalmente brillantes. Debido a que acababa de ducharse, gotas de agua caían de su pelo, a su cuello, a sus clavículas, a su pecho, hasta que desaparecían por debajo de lo que cubría la túnica, tan solo dejando atrás senderos de humedad. Gumán, Gumán. La habitación estaba inquietantemente silenciosa. En ese silencio, los sonidos de las actividades sexuales de la habitación vecina parecían mucho más penetrantes. El blanco de los ojos de Moshi estaban aún teñido de rojo. Su apretado puño temblaba. Observó fijamente al otro hombre, su garganta balanceándose, como si quisiera decir algo, pero fue incapaz de hacerlo. Por fin se vieron, por fin se encontraron de nuevo. Antes tenía muchas preguntas, ahora ni siquiera podía pensar en una. La única cosa que sus borrosos ojos vieron fue la escena de hace tantos años, en un acorazado. Gumán de pie delante de él, con la cinta azul y dorada robada atada torcidamente en la frente, levantando su cabeza con una espada aún goteando sangre,
mirándolo con una expresión complicada, diciendo: «Realmente te mataré». En ese momento, Mochi pensó que quizás era el fin para ellos, pero ahora Guman estaba de pie ante él una vez más, con una mirada solemne en sus ojos, sin hacer ni un ruido mientras lo miraba. Era divertido. El odio de Mochi era tan profundo, y sin embargo, en este momento se había quedado tan absorto en ello, que no se dio cuenta de la aparición de Guman a tiempo, perdiéndose su reacción al verlo de nuevo. Y ahora, Guman apenas mostró reacción alguna, mirándolo como si fuera cualquier otro cliente al que había atendido durante esos 2 años. La emoción en su cara no era ninguna con la que Mochi estuviera familiarizado. Fue este tipo de reunión serena, tan serena que era extraña. Los dos sostuvieron la mirada del otro por un momento, y entonces Guman se acercó y se sentó al lado de Mochi. Probablemente fue este movimiento calmado el que tiró por la borda las expectativas de Mochi para el encuentro. Aunque su expresión se mantuvo inmóvil, inconscientemente se alejó. «Tú...». De repente, Guman tomó un pequeño pergamino de bambú de la mesa, pasándoselo en silencio. Mochi no sabía lo que era, pero lo tomó igualmente. Colocándolo bajo la débil luz de las linternas, abrió el pergamino. Navegando a través de las líneas, leyó su contenido y sintió que su sangre se llenaba de calor y luego de un escalofrío repentino, hasta que llegó al final. Cerró sus ojos y arrojó el pergamino con violencia sobre la mesa. Cayó con un ¡pah! La atmósfera serena fue destruida. Guman. Mochi lo miró, aún conteniéndose, pero el rojo en sus ojos brillaba más con intensidad. Sus dedos todavía temblaban. «¿Te has vuelto loco? ¿Jodidamente loco?» «Debes elegir». Guman abrió su boca. Después de todo este tiempo, cuando por fin se volvieron a ver, sus primeras palabras fueron esas 3, y podía decirlas con tanta dulzura. Recogió el pergamino de vuelta y una vez más intentó pasárselo a Mochi. «Elige uno. ¿Qué piensas que he venido a hacer aquí?» El vocabulario de Guman parecía estar limitado ahora a esta única palabra, y volvió a repetir: «Elige». Mochi se sentía tan enfadado que podría ascender. Su pecho se elevaba y caía. Sus oscuros ojos estaban llenos de una furia salvaje. El rojo en ellos era incluso más brillante. Su furia, su decepción, su odio, su angustia, todos estaban reflejados en el sangriento color de sus ojos. Agarró ese pequeño pergamino de bambú. Después de un momento, lo tiró de vuelta a la mesa. El pergamino se abrió, revelando las tarifas de la corte de las flores caídas, escritas en él. Desde charlar a compartir una bebida, a liberar las frustraciones de uno, al maltrato, Mochi apartó los ojos de él. «Si no eliges, ¿qué voy a hacer?», preguntó Guman. Mochi ya estaba al límite de la locura, pero aún así se contuvo. Él era impulsivo, pero sabía cómo resistir, así que fue con los dientes apretados que dijo: «¿Qué quieres decir con qué vas a hacer?». Guman lo observó plácidamente, su mirada como un estanque sin ondulaciones. Preguntó: «¿No estás aquí por los servicios de prostitución?». La expresión de Mochi se puso rígida y sin decir ninguna palabra. Nunca pensó que esas palabras podían ser usadas para asociarlas con su nombre. En realidad, con la mera implicación, su estómago tuvo espasmos por las náuseas. «Guman, tú...».
Es lo que todo el mundo viene a hacer aquí, dijo Guman. Si no quieres, ¿por qué estás aquí? Por tercera vez alcanzó el pergamino y lo desenrolló ante Moshi. Elige o vete. Moshi no dijo nada más y se quedó en silencio. Notas del autor. Antes y después. Antes. Moshi. No me importa, Guman. Otra vez Moshi. Ya nos hemos separado. ¿Por qué me importaría si está vivo o muerto? Después. Moshi. Me traicionaste. Me perseguiste tan mes y mal y luego me abandonaste, Guman. Si nunca te lo tomaste en serio, ¿por qué me sedujiste en primer lugar? Guman. Amigos, ¿habéis aprendido la lección ahora? Algunos hombres, no importa cuán largas sean sus piernas, cuán bellas sean sus caras, lo bien que vivan, aún así, no deberías acostarte con ellos. De lo contrario, incluso si él es el que te apoyó, aún querrá que te hagas responsable de él. Oh. Notas de traducción. Wenrou Shan, literalmente el tierno valle mencionado en el primer párrafo, es un eufemismo utilizado para describir el sexo y el coqueteo. El dicho de el tierno valle es la tumba del héroe proviene de este término el amor lujuria que puede conquistar incluso a los hombres más fuertes. ¿Por qué debo bajar la frente y doblar la espalda ante la nobleza para hacerme incapaz de sonreír libremente? Es una línea de Liu Bai's que muestra la irreverencia y el orgullo del poeta. Muchas gracias Baobéis por escuchar este capítulo de Yuwu. Nos estaremos viendo en el siguiente video de Erja y asimismo en Yuwu, o solo en Erja o capaz ambas obras de Melbourne. Así que mis Baobéis, no se olviden de dar like, compartir, suscribirse y sobre todo comentar, por favor, que quiero chismosear con ustedes y seguir por el buen camino de Tianxia y que Xelian los bendiga y asimismo que Huachen nos espere en la ciudad de los fantasmas en zona VIP. Recuerden, comenten que quiero chismosear, no estar solo en YouTube.